Estamos con Fernanda Espesot, ella es sexóloga. ¿Cómo está, Fernanda? ¿Qué tal? Buenos días, muy bien. Estoy un poco mal de la garganta, pero le vamos a poner onda. No hay problema. Bueno, Fernanda, ahí la encuesta lo que estaba dando cuenta de la cantidad de formas de amar y de relacionarse con el otro, ya sea desde lo amoroso como desde lo sexual, ¿no? Ujú. Sí, la encuesta es bastante significativa porque nos está mostrando en realidad la doble moral que circula entre muchos de nosotros o en nuestra sociedad. Muchísima gente dice haber sido infiel o que le han sido infiel, pero por otro lado el 95% refiere que no practicaría esto de un modo honesto. El poliamor tiene que ver con esto. La fidelidad, desde las perspectivas poliamorosas, se cambia por el concepto de honestidad. O sea, cuando yo ya dejo de ser infiel porque soy consciente de lo que estoy haciendo, ya deja de ser infiel y paso a ser poliamor. No precisamente. Contanos qué es el poliamor, entonces. El poliamor es, bueno, un poco lo que mencionó Paola antes, tiene que ver con nuevos modos. Tradicionalmente normal es lo que se denomina sexo oficial. Lo normal es ser monogámico en el marco del matrimonio, con de modo heterosexual, por supuesto, y bajo las normas judeocristianas, ¿no? Que la moral, o sea, las costumbres, las normas que rigen en nuestra sociedad tienen que ver con estas costumbres que ni sabemos ya de dónde vienen. El concepto de fidelidad implica fiel a la fe católica. Y de ahí fue llevado, ¿en qué momento fue llevado hacia el amor entre dos personas? Bueno, pasaron un montón de siglos y acá estamos con eso, ¿no? Cuando hablamos de poliamor, estamos hablando de modos de relacionarse que tienen que ver con una inversión de valores. Estamos hablando de relaciones en las cuales la fidelidad la cambiamos por la honestidad, ¿sí? Decimos honestamente lo que nos pasa, donde el respeto es uno de los valores fundamentales y la negociación es otra. En las relaciones tradicionales, o sea, oficiales, lo que los sexólogos denominamos sexo oficial, la mayoría de las reglas de la relación están implícitas. No sabemos de dónde, pero implícitamente nos dicen cómo tiene que ser esa relación. Y la fidelidad o la monogamia forma parte de esas reglas implícitas. Cuando estamos parados desde la perspectiva del poliamor, que no necesariamente significa siempre tener diferentes parejas, ¿sí? Nos estamos parando desde la honestidad, desde la negociación y desde el respeto, ¿sí? Son nuevos modos de ver el amor, la vida, el modo de estar en sociedad. En la superficie es una ciudad bastante tradicionalista, parecería ser conservadora y demás, pero hay otra para nada. Ser infiel pasa por el morbo que tenga la persona que está en pareja, decir, bueno, voy a hacer algo que no se debe. En realidad es el modo de funcionar de esta sociedad. ¿Cuántas cosas hacemos que no se debe y que nos genera ese morbo? En las nuevas generaciones hay generaciones de adolescentes y jóvenes que lo viven con mayor libertad y con mayor franqueza también. Desde jóvenes adolescentes, mujeres de 17 años que admiten haber estado con una amiga y que no por eso ellas consideran que se sienten o se manifiestan como lesbianas, sino que tiene que ver también con la práctica, con probar, con ver qué se siente, con estar también con un varón, y tiene que ver, quizás vos lo definís eso como una cuestión más de franqueza. Sí, hay como muchas variables en esto que estamos viendo, ¿no? Pero vivimos en una sociedad en la cual, por un lado, estamos hiperbombardeados de mensajes sexuales todo el tiempo, pero por otro lado no se habla abiertamente de qué es eso, ¿no? Entonces, las personas, no solamente los jóvenes, quienes hacemos consultorio sexológico, recibimos muchísimas consultas, no solamente de gente joven, no sabe qué hacer con esa información. Y la decodifica como puede, muchas veces la decodifica mal, la lleva a su vida y eso genera después mayores problemas. Hay mucha otra gente que no se queda solo con eso y se pone a investigar y se pone a buscar y se arman grupos y se juntan a debatir y al menos a empezar a pensar qué es lo que está pasando con esto, ¿no? ¿Vos crees que esto que tiene que ver con un quiebre generacional, lo que está pasando ahora con este bombardeo sexual que hay? ¿Crees que tiene que ver la tecnología, el uso de las diferentes redes sociales, que no hay un control en cuanto a imágenes sexuales, a mostrarse desnudo todo el tiempo, a sacarse una foto y publicarla?
No sé si generacional, sí algo más epocal y que tiene que ver con que esto de la doble moral se va a terminar partiendo en algún momento, porque esto también tiene que ver con la doble moral. Por un lado, llenamos y permitimos que este tipo de mensajes estén por todos lados, pero por otro lado, evitamos y coartamos que las personas reciban adecuadamente la información. Claro. Todo lo que tiene que ver con educación sexual en nuestro país, en nuestra provincia, sigue haciendo agua, que son los espacios, por ejemplo, donde se podrían estar hablando de todas esas cosas que están sucediendo. En Santa Fe ya hay grupos, digamos, de amor libre, que se juntan a debatir, a ver qué pasa, qué hacemos con los celos, cómo hacemos para hablar de nuestros otros vínculos con nuestra pareja. Empezar a hablar francamente de lo que nos pasa. ¿Qué pasa con el deseo sexual? ¿Qué podemos definir como promiscuo, digamos? ¿Qué pasa o esta valoración promiscua que se hacen de algunos contextos a partir de estos planteos que se hacen? Bueno, primero aclarar que si hablamos de promiscuidad, cualquier persona que haya tenido más de una pareja sexual es una persona promiscua. Bien. O sea que no sé si hay alguien que no es promiscuo, al menos por acá cerca. En relación a... ¿Cómo era exactamente lo que me preguntaste? ¿Qué pasa con el placer y el deseo? El placer y el deseo, discúlpame. Es algo de lo que no se habla, es algo de lo que está prohibido. Estas cosas tienen que ver con que las personas no están no están transitando el placer en sus vidas y salen a buscar otras cosas, ¿no? Entonces, el placer es una de las cosas que no se puede consensuar, sobre las que no se puede ser honesto y sobre las que no se puede respetar, ni a sí mismo ni al otro, ¿no? Todo esto tiene que ver con el placer. Y no es con el placer esto que por ahí se interpreta desde el libertinaje, de hago cualquier cosa, de hago lo que me parece. Estamos hablando del placer en lo cotidiano, está prohibido. Está prohibido cualquier cosa. Comemos cuando se debe y no cuando tenemos ganas. Miramos lo que se debe y no lo que tenemos ganas. Nos acostamos cuando se debe y no cuando tenemos ganas. Y así con muchísimas cosas. No estamos acostumbrados, no hemos sido educados para el placer. Entonces, cualquier cosa que venga a hablar y a poner el placer en primera persona como si no fuese un derecho humano, rompe con todo lo establecido y genera, por supuesto, un montón de controversias al respecto. Seguramente para muchas personas nos puede resultar placentero compartir el sexo o tener diferentes parejas sexuales. Ahora, la persona que comparte toda su vida con una misma persona, su vida sexual, ¿será placentera o no? Habría que verlo. Puede ser también una elección placentera y que tiene que ver con vivir el sexo desde ese lugar también, ¿no? Y el vínculo. El placer también en este sentido, en lo que tiene que ver con los encuentros sexuales, también es una construcción y es una cosa que hay que ir recreándola todo el tiempo. Y es algo de lo que es necesario también hablar, por ahí informarse, buscar otras cosas. Muchas parejas lo buscan como una alternativa para seguir creciendo a través del amor o para que eso sea un incentivo en la parte sexual, que es una parte fundamental dentro de la pareja. Si hablamos específicamente de poliamor, digamos, hay un montón de etiquetas y un montón de cosas que a mí yo prefiero por ahí correrme de ese lugar, pero si hablamos de poliamor, estamos hablando de diferentes relaciones amorosas donde hay un involucramiento afectivo importante. Más allá de lo sexual. Más allá de lo sexual. Puede o no haber contacto sexual, ¿sí? Tiene que ver con sentirse enamorado de varias personas que no necesariamente tienen que ser del mismo sexo. En algunos casos hay cuestiones jerárquicas, o sea, hay una pareja que es más importante y hay otra que es secundaria, otras veces son todas a la par. Eso tiene que ver con una cosa. Esto otro que vos estás planteando me parece que tiene que ver con la imposibilidad de fantasear y de pensar en otras posibilidades. Todo lo que está en el plano de la fantasía, que es algo muy importante, lo que tiene que ver con la sexualidad y con la vida en general, porque a partir de lo que fantaseamos vamos creando el mundo que queremos y la vida que queremos. Si yo no hubiese fantaseado alguna vez lo que quería ser de grande, estaría tal vez todavía boyando viendo qué es lo que iba a hacer, ¿no? Y tampoco hay espacio para la fantasía. Como no hay espacio para la fantasía, la busco a través de lo morboso. Y me escondo y busco por otros lados. No siempre hay que compartir todo con la pareja, pero ¿por qué no se puede fantasear si lo que yo hago con mi cabeza es mío? La fantasía siempre debe ser cumplida, porque cuando vos te pones a charlar en un grupo de amigos te dicen, no, la fantasía es fantasía y no se cumple. Quede ahí porque si no cuando lo cumplo ya está. Fantasía es fantasía, son los sueños, es lo que yo tengo, ¿no? Algunos sexólogos hablan de la importancia de las 2 Fs para el buen sexo, las fantasías y las técnicas de fricción.
¿sí? Ser un experto en las posiciones, en los modos, en conocer la respuesta sexual y demás, pero ser carente de fantasía probablemente no tiene sentido. No tiene demasiado sentido. ¿Qué pasa con la práctica swinger? Una práctica que todos sabemos y también a partir también de esta, no sé si doble moral o de estos prejuicios que hay, que está creciendo, que es una práctica que está creciendo, que hay grupos swinger en Paraná, en Santa Fe, en diferentes lugares, que también genera mucho morbo, genera también por momentos situaciones para gente que no lo comparte. Pero ¿qué pasa con la práctica swinger? ¿Qué pasa con esas personas y esos matrimonios que deciden realizar esos intercambios? Todo esto tiene que ver con lo que nosotros le llamamos, yo le llamo minorías sexuales, ¿sí? Tradicionalmente todo lo que no estaba dentro de la norma y dentro de todos los constructos morales establecidos se consideraba perversión, ¿no? De hecho, hoy se habla de perversión y hasta hace poco tiempo incluso las prácticas homosexuales se consideraban perversas. Después, como que nos fuimos modernizando y empezamos a hablar de prácticas parafílicas, ¿no? No es normal, es parafílico, pero bueno, lo estamos aceptando. Todas estas prácticas tienen que ver con esto de las minorías sexuales, con lo que está por fuera. Si son entre adultos, si son prácticas consensuadas, si no hay personas que salgan lastimadas, ¿cuál es el problema de lo que hagas vos o vos en tu cama? Tan simple y sencillo como eso. Ni más ni menos. Preferimos hablar de educación de las sexualidades, Ajá. porque estamos empezando a decir que no hay un único modo ni una única forma, ¿sí? La sexualidad es mucho más que el sexo específicamente, abarca nuestra vida. Entonces empecemos también desde el modo de nombrar a decir que hay otras posibilidades. Más allá del aparato reproductor, ¿a eso te referís? Los sistemas reproductores son una parte y son la verdad que casi que lo que menos interesa. Los ¿sí? genitales. Porque lo que sucede en nuestro cuerpo sucede, tengamos o no tengamos información. Las chicas a una determinada edad van a tener su primera menstruación, sepan o no sepan. Si nos embarazamos, sepamos o no sepamos, el bebé por algún lado va a salir. ¿sí? En cambio, todo lo que tiene que ver con la construcción de nuestro placer, con cómo cuidarnos, qué hacer, qué cosas tengo para elegir, todo esto necesitamos hablar. Y educación de las sexualidades es fundamental que se pongan en marcha las legislaciones que tenemos en nuestro país, que en este último tiempo estamos retrocediendo de manera exponencial. Necesitamos que haya gente preparada para hacerlo. Muchas veces se dice, pero trabajamos desde lo que se dice en nuestra sexosofía, desde lo que yo creo. Yo puedo creer un montón de cosas, pero tengo la obligación de cuando estoy frente a un grupo de personas hablar desde otro lugar, no desde el que me parece. Es básico. Y desde ahí trabajar con las familias. La propuesta de este tipo de cosas es poder corrernos de la moral a la ética y de poder dejar de vernos como grupos y empezar a vernos todos como personas. Qué grande. Muchísimas gracias. Gracias, Fernanda. Gracias. Muchas Ha sido gracias. un placer.